Hola, ¿qué tal? Soy Juan Esteban, un chileno viviendo en Alberta, Canadá, y hoy día tenemos rodeo. Acompáñenme. Mira, antes de cualquier cosa, antes de que me critiquen, que me empiecen a mandar mensajes, mira, yo entiendo que hay gente que pueda estar en contra de este tipo de actividades, en contra del rodeo, porque lo consideran maltrato animal, pero yo no lo estoy juzgando ni a favor ni en contra, solamente estoy transmitiendo hacia ustedes, estoy comunicándoles, mostrándoles, compartiendo lo que es el rodeo, y sobre todo con la idea de que vean un poco cómo es el rodeo acá, y cómo versus cómo es el rodeo en Chile. Déjame contarte un poco. Toda esta zona de Olds, es una zona netamente agrícola y ganadera, una zona llena de actividad, digamos, cowboy. Es una zona que corresponde a lo que se llama Western Canada, que es como donde hay mucho, digamos, estilo cowboy, ¿ya? Acá se usa mucho el sombrero cowboy y no por una cosa de moda, sino que lo usan mucho porque es así, es como en Chile, no sé, depende de dónde estés, se ocupa ya sea chupalla o el sombrero guaso, pero se usan esas cosas, ¿ya? Digamos, por las tradiciones y por sus propias costumbres. Ahora, dentro de las actividades que son propias del cowboy, está el rodeo. El rodeo de acá es un poco distinto al rodeo de Chile, de hecho es bastante distinto al rodeo de Chile, no tiene nada que ver con el rodeo de Chile. Tiene muchas actividades que se parecen un poco a lo que es el Gánesela al toro, como más parecido a lo que en Chile se conoce como amansadura, tiene algo de eso, tanto con caballos como con toros. Así que vamos a entrar, vamos a dar una vueltecita, vamos a quedarnos al rodeo. A ver, y para poder compartirles de qué se trata esto. Ahora, ¿por qué estamos aquí específicamente hoy? Porque hoy día hay rodeo acá, en este recinto llamado Brown Arena, que está dentro del terreno o de las instalaciones de Olds College, y el rodeo de hoy corresponde al rodeo organizado por Broncos, que es el equipo, podríamos decir, la rama deportiva de Olds College. Así que hoy día tenemos rodeo de Broncos acá en el Brown Arena. Acompáñenme. Todo empieza con la presentación de los equipos compuestos por hombres y mujeres. Básicamente se busca demostrar la destreza de los participantes. Aunque a veces las cosas no salen como estaban planeadas. Se realizan distintas competencias consistentes, por ejemplo, en atrapar algún animal, como ya sea una vaca o una vaca joven o un novillo, o incluso también en algunos casos una oveja. Se compite tanto de manera individual como en parejas.
En algunos casos hay que lanzarse abajo el caballo, pero no siempre sale bien. Situation, all need a little help from you. No quit, bigger more. Come on, Mr. Groves, yeah. I'll tell you what, we're cleaning the field, we're cleaning Y de las actividades más esperadas, montar caballos y toros salvajes. Hasta que finalmente llega el turno de los toros. Es una actividad muy peligrosa, así que usan protecciones, usan cascos, usan costilleras, tanto los bull riders, que son los que montan a los toros, como los bullfighters, que son los que llaman la atención del toro, para tratar de que una vez que se cae el bullfighter pueda arrancar y pueda llegar a un lugar seguro. Bueno, eso fue el rodeo acá. Fue un rodeo bastante intenso y adentro el olor a establo se siente. La gente lo disfruta y además toman mucha cerveza durante el rodeo. Es una actividad bastante intensa. Yo la verdad no me atrevería, pero por nada del mundo, a hacer ni bull rider, ni bullfighter, ni de los que atraen al toro para que la persona que el que estaba tratando de domarlo puede arrancar. No me atrevería a nada de eso. Así que son gallos muy valientes, tanto hombres como mujeres que participan del rodeo acá en Olds. Espero que les haya gustado, y si es así, puedes hacer algunas cosas que me ayudarían, como darle me gusta, por supuesto suscribirte si todavía no lo has hecho, y compartir este video. Nos vemos en el próximo video de Juanes en Alberta. Chao.